uno de los principales disparadores de la motivación es el propósito. Entender tú primero como líder por qué y para qué haces cada día las cosas, pero también ayudar a que cada miembro de tu equipo entienda por qué y para qué hace lo que hace cada día, y todos vosotros como equipo por qué y para qué hacéis lo que hacéis. Encontrar ese propósito para mí requiere una doble mirada. Requiere una mirada al interior y una mirada al exterior. La mirada al interior tiene que ver con hacerte preguntas como ¿qué hago extremadamente bien? ¿Qué destaca la gente de mí como que hago de manera excelente? ¿Con qué pierdo la noción del tiempo? Y una vez que lo has descrito, yo te invito a que lo bajes a papel y lo tengas claro, porque normalmente esto no te lo enseñan en ninguna escuela, no te ayudan, no te invitan a que hagas este tipo de reflexiones. Una vez que lo tienes claro y lo has bajado a papel, hazte la siguiente pregunta, que es esa mirada al exterior. ¿Qué necesita mi equipo? ¿Qué problema hay en mi equipo? Y cómo tú, con tu talento, sirves a tu equipo. Y aquí la palabra clave es servir. Poner todo tu talento al servicio del equipo, todo tu talento al servicio de la organización y al servicio de la meta. Pero también os podéis hacer esto a nivel colectivo, este tipo de preguntas. ¿Cuáles son los talentos que tiene este equipo? Y con esos talentos, esta mirada exterior tiene que ver con qué problemas tiene el mundo y cómo de manera colectiva, si unimos todos esos talentos, podemos hacer de ese problema, de esa necesidad, algo más pequeñito o incluso acabar con ese problema que tenga el mundo. En eso consiste el propósito, y es que caminar con propósito cada día da sentido a cada uno de tus días. Por cierto, vamos a trabajar cerca de 80.000 horas a lo largo de toda nuestra vida, así que más vale que lo hagamos con propósito, que lo hagamos con sentido, con un porqué y un para qué claro, para que esos días se caminen con mayor felicidad, mayor satisfacción, mejores resultados como consecuencia de todo esto. Déjame que te cuente, que te comparta mi historia. Yo desde pequeño siempre quise ser entrenador profesional de rugby, empecé a jugar rugby con 10 años, con 20 años me lesioné, y mi sueño titánico, mi macro motivación, mi propósito era justamente ayudar a personas a su desarrollo a través de mis habilidades comunicativas como entrenador, etc. Mi sueño era ser entrenador profesional de rugby, era una auténtica utopía en España, al menos en ese momento. Yo tenía 26 años, yo empecé a estudiar mi carrera de economía con 18, no había acabado mi carrera de economía con 26, porque básicamente cada uno de mis días no iba a clase de economía, pero sí estaba entrenando cada día a diferentes equipos, a niños, a niñas, adultos. Selección de Madrid sub-17, sub-19, sub-21, selección española sub-17, sub-21. En definitiva, pasaba todo mi día enfocado a aquello que yo quería conseguir. Lo que pasa es que era como medio difícil hacer de eso una profesión, con lo cual en el largo plazo era algo que iba a ser muy complicado de conseguir. Por ahí apareció en escena mi hermano Borja, como yo digo, mi ángel de la guarda. Recibí una llamada de él. Él entonces vivía en Montpellier, en Francia. Me dijo, ¿sabes qué, Rubén? Mira, te acabo de pagar 2 meses de clases de inglés en Auckland, en Nueva Zelanda, donde el rugby es una auténtica religión, y 2 meses de una casa compartida, un alquiler, para que puedas ir allí, vivir tu sueño, aprender de los mejores y ojalá hacer de tu vocación, de tu propósito, justamente también tu vida, una manera de ganarte la vida. Así que, sin saber hablar inglés, sin casi dinero, sin amigos, agarré un avión, me fui a Auckland, a Nueva Zelanda, y estuve esos 2 meses estudiando allí mi curso de inglés. Estaba viviendo como buenamente podía, con el poquito dinero que había ahorrado, pero a los 2 meses se acabaron las clases de inglés, se acabó la ayuda para la renta y tenía 2 opciones. Opción A, me iba a España de regreso, donde todo era mucho más sencillo. Opción B, me quedaba en Nueva Zelanda, huyendo hacia adelante, persiguiendo ese sueño titánico que tanto había deseado. Opté por la opción B, me quedé en Nueva Zelanda, pero mi visado era de turista, es decir, no podía ni trabajar ni podía estudiar en Nueva Zelanda, al menos como ciudadano legal. Así que la única manera de quedarme en Nueva Zelanda fue con un trabajo ilegal, lavando platos, lavando vasos, lavando ollas, lavando suelos durante 12 horas al día, 5 o 6 días por semana, durante más de año y medio, que fue el tiempo que estuve en Nueva Zelanda. Fui de los tipos más amargados de todo Auckland. De hecho, me llevaba mal con mi gente, con los compañeros de trabajo. Yo mismo me autosaboteaba, me hablaba mal a mí mismo, mi autoestima estaba por los suelos y yo creo que estaba al borde de verdad de la depresión, hasta que entendí que se podía dar un enfoque diferente a aquello que estaba viviendo. Entonces descubrí que si le daba el enfoque de que cada plato no era un fin, sino era un medio,
mi vida iba a cambiar de cierta manera. Empecé a comprender que cada una de las decenas de miles de platos que lavaba me acercaban milimétricamente a ese sueño titánico que yo tenía. Así que dicho y hecho, empecé a darle otro sentido, otro significado a lo que hacía, empecé a conectar más con esa macromotivación, con ese sueño titánico, con ese propósito y empecé a hacer las cosas, el mismo trabajo, con mucha más felicidad. Me relacionaba mejor con mis compañeros de trabajo, era un tipo menos grisáceo y acomodaticio y en definitiva vivía mejor y con más felicidad y abundancia cada día. Me dieron la opción de hacer el nivel 3 de Nueva Zelanda, el nivel de más alto prestigio en Nueva Zelanda. Esto me permitió también entrenar a un equipo en Nueva Zelanda y en definitiva cumplir mi propósito, poner mi talento comunicativo, motivacional, de ayudar al desarrollo de personas a través de la parte humana y de la parte deportiva, y en este caso a partir de todos esos talentos vinculado de manera directa a equipos deportivos. Así que cumplía mi propósito, llegué a España. Mi equipo de toda la vida del Liceo Francés me dio un trabajo a tiempo parcial, la Federación Española a tiempo parcial primero y después a tiempo completo después. Y hoy en día, además también entreno ya ahora en México a través de la Federación Mexicana de Rugby a la Selección Nacional de México. Fíjate que encontré mi por qué, mi para qué muy rápido, tuve por el camino momentos en que casi pierdo la noción, mi rumbo, etc. Pero cuando le di el propósito adecuado, entendí por qué y para qué hacía las cosas, cambió radicalmente mi vida, mis relaciones y mi capacidad y mi talento fueron totalmente liberados hasta alcanzar ese resultado. Pero fíjate que me pasó una cosa muy curiosa. Cuando yo estaba tomando ese nivel 3, tuvimos una clase con la psicóloga deportiva de los Auckland Blues, la franquicia de aquel equipo de Nueva Zelanda, y de aquel momento me empecé a preguntar diversas cosas porque rondaban en mi cabeza muchas ideas. Dije, ostras, yo he venido aquí habiendo estudiado mucho de rugby a nivel técnico, táctico, estratégico, didáctico, pero siento que he tocado techo. Y esta señora me está demostrando que ese techo se puede romper, pero que si se rompe no va por la vía de lo técnico, lo estratégico o lo táctico, va por la parte humana, por saber extraer lo mejor de cada miembro de tu equipo, por saber motivar, liderar, acompañar el desarrollo de cada una de esas personas y del equipo en su conjunto. Entonces me empezó a resonar todo esto y dije, aquí está la clave. Deja, Rubén, ya de pasearte por medio planeta Tierra buscando más de rugby y aprende más del ser humano, aprende más de la gestión de equipos. Así que cuando llegué a España me prometí formarme en todo lo que cayera en mis manos relacionado con estos temas. Aprendí de coaching, de team coaching, de PNL, inteligencia emocional, liderazgo, motivación, en definitiva, todo lo que podía aprender e inmediatamente lo volcaba en los equipos a los que yo entrenaba, buscando muchas preguntas, muchas soluciones y trabajando para que esto se pudiera materializar de alguna manera. Y fue así justamente como alcancé ese propósito y ayudé a que otras personas también pudieran alcanzar los suyos a través de esos objetivos que ponían al servicio del equipo, al servicio de la meta, y que esos objetivos justamente permitía desarrollarse en lo humano y desarrollarse en el plano deportivo o profesional a través justamente de sus talentos puestos al servicio de ese equipo. No sé si has escuchado alguna vez hablar de Simon Sinek, entiendo que sí. Tiene una conferencia magistral maravillosa que te invito a que vayas a ver después de este vídeo, que se llama Start with Why. Él habla de un concepto que son los círculos dorados. Él dice que hay 3 círculos concéntricos, el de fuera es el qué, que mucha gente sabe qué es lo que hace. Menos gente va al segundo círculo, que está un poquito más adentro, que es el cómo hacemos lo que hacemos. Y muy poquita gente, muy poquitas organizaciones van al último círculo del centro, que es el por qué o el para qué. La gente exitosa, las organizaciones exitosas, los equipos exitosos son aquellos que van de dentro hacia afuera. Conocen el por qué y para qué hacen lo que hacen, van al cómo hacerlo y finalmente al qué hacen, y lo hacen además de una manera absolutamente excelente. Fíjate que yo, como líder de un equipo, en aquel momento me empecé a hacer ese tipo de preguntas y te voy a contar otra historia. Hubo un momento, un año antes de venirme a México, yo estaba todavía entrenando al Liceo Francés de Madrid y aquella temporada habíamos jugado teníamos que jugar por el tercer y cuarto puesto. Habíamos jugado contra un equipo del norte, habíamos perdido unos 12-15 puntos y teníamos el regreso en casa, le recibíamos en el Liceo Francés de Madrid. Yo me había escrito mi speech motivacional que dar justamente antes de salir del vestuario a esa batalla dantesca que es un partido de rugby, un maravilloso deporte. Pues me lo había escrito y aquel día era un día muy soleado. Yo vivía unos 25 minutos más o menos caminando de mi casa al Liceo Francés y dije, bueno, pues voy a salir caminando en lugar de ir con algún tipo de transporte. Así que me puse mis auriculares y me fui caminando y no sé por qué, tampoco supe para qué en aquel momento hasta que después lo entendí. Me empecé a preguntar
aquellas preguntas que yo les suelo cuestionar a mis clientes de coaching, a los líderes a los que acompaño para construir equipos de alto rendimiento y a que alcancen su pico de rendimiento. Yo me empecé a preguntar, Rubén, ¿y por qué y para qué entrenas? Fíjate que yo tenía 32 años, digo, pero ¿por qué me estoy haciendo estas preguntas ahora, no? En este partido, con esta situación, en fin, no lo sabía, no lo descubrí hasta más tarde. Me empezaba esa pregunta y cuando me daba una respuesta, pues aplicaba lo de los 5 porqués o para qué es. Cuando te haces esa pregunta del por qué o para qué y te das una respuesta, date otra vez esa misma pregunta a esa respuesta que has dado. Y a la siguiente respuesta que te des, hazte otra vez la misma pregunta, hasta que llegues al centro, al core, al núcleo, donde ya no puedes desmenuzar más el por qué o para qué, ¿no? Eso lo aplico habitualmente con líderes a los que acompaño y me lo decidí aplicar a mí mismo. Jamás me había hecho esa pregunta. Y después de caminar y preguntarme, llegué al liceo francés. Llegué a los vestuarios, estaban todos los jugadores esperando. Recuerdo que estaba la camilla de la fisioterapeuta, la puse contra la pared, allí me senté, rompí en no sé cuántos pedazos la charla, el papel que me había propuesto justamente compartir con la gente para motivarles ante este reto que teníamos por delante y decidí tirarlo y decidí compartirles ese día mi por qué o para qué yo les estaba entrenando a ellos, por qué o para qué yo lideraba a ese equipo. Me senté allí, me armé un poco de valor y con un poquito de valor y les compartí mi por qué. Le dije, verán chicos, y esa fue mi charla motivacional. Les voy a contar por qué y para qué les entreno. Les entreno para darles amor y recibir amor. Para darles amor de cualquier manera en la que yo pueda ayudarles, prestarle ayuda a su desarrollo personal o profesional. También para darles amor a ustedes y que ustedes puedan de alguna manera salir a jugar con ese espíritu deportivo, con ese espíritu de equipo cada sábado, cada domingo y representar estos colores, este escudo, esta camiseta, y también para recibir amor de ustedes por justamente cuando uno se siente ayudado, que vaya y que diga gracias, que se tenga ese espíritu de colaboración, de buen ambiente, de buen rollo, que también recibamos ese amor de la grada por cómo nos expresamos cuando jugamos el sábado, que sientan orgullo por cómo hacemos las cosas. Ese era mi porqué y mi para qué. Aquel día ganamos a ese equipo del norte, le ganamos de más puntos de lo que habíamos perdido en la ida y creo que obviamente no fue por esa charla, pero fue por un conjunto de cosas, ¿no? Yo en aquel momento con 31 o 32 años descubrí mi porqué o para qué yo me dedicaba a lo que me dedicaba y lideraba ese equipo. Pero fíjate qué curioso, eso es en la rama deportiva, como líder de ese equipo. Pero si te fijas, mi propósito al final está alineado a algo muy similar en mi otra faceta profesional, acompañando a líderes a desarrollar sus equipos hacia el alto rendimiento, dando conferencias en empresas multinacionales, acompañando en coaching individual a gente a que alcance su pico de rendimiento. Lo hago también a través de libros ahora, a través de este curso y al final mi por qué, mi para qué sigue siendo muy parecido, muy similar. El núcleo, el core, es exactamente lo mismo. Te invito a ti como líder a que empieces a hacerte esas preguntas del por qué y el para qué, hacerte esas preguntas de cuáles son tus talentos y cómo sirves a tu equipo, cómo sirves al mundo, cómo tu equipo puede servir a través de la suma de todos sus talentos a un problema que tenga el mundo y lo haga todavía más pequeño, incluso acabe de manera radical con él. Te invito a que explores eso, te invito a que co-crees con tu equipo aquel propósito. Mira, yo creo que un líder tiene un montón de cosas que hacer, un montón, pero hay dos que para mí son claves. Un líder debe ser capaz de dirigir, y dirigir es hablarle a la cabeza, es dar guía, es acompañar en procesos, pero también tiene que ser capaz de liderar, y liderar es hablar al corazón de las personas. Es ponerle ahí ciertas razones para que cada cual encuentre sus propios motivos. Fíjate que las dos son necesarias. Dirigir y liderar, la una sin la otra no tiene sentido. Imagínate que tienes a gente muy motivada, pero no tiene ningún tipo de guía. Va a caminar como pollo sin cabeza en una habitación, como loco sin dirección ni sentido. Pero fíjate que al contrario, un equipo con mucha guía, con mucha dirección y poca motivación, cada cual no ha encontrado su porqué o su para qué. En cuanto lleguen a un muro, ya sea individualmente o de manera colectiva, se van a dar media vuelta, porque los muros existen por una razón. Los muros existen para demostrarnos cuánto realmente deseamos aquello que está detrás de ellos. Si realmente nuestro porqué y para qué, esto que está aquí es muy potente, chocas contra ese muro y vas a volver a chocar o lo vas a brincar o vas a hacer lo que sea, lo vas a destrozar hasta llegar a tu propósito. En eso consiste el gran liderazgo, en dirigir
Y en liderar, hablar a la cabeza, dar guía, pero también hablar al corazón, inspirar a las personas para que cada cual encuentre sus propios motivos. No creo que nosotros podamos motivar a otros, pero sí podemos presentarles ciertas razones para que cada cual encuentre sus propios motivos, la motivación intrínseca y de manera colectiva alcanzar grandes hitos. En el año 2012, yo llegaba a México y meses después tuvimos nuestra primera concentración con la selección. Yo no conocía a los jugadores no me conocían a mí tampoco. Así que decidí llamar a los mismos jugadores de listas anteriores y también a jugadores jóvenes para empezar a anticipar ese futuro que queríamos lograr. Con gente muy joven, trabajarla para llegar a conseguir algún tipo de propósito que rompiera con todos los esquemas que se habían alcanzado hasta ese momento en México. En la primera sesión, no me los llevé a la cancha, no hablamos de lo técnico, no hablamos de lo táctico, ni siquiera hablamos de lo estratégico. Nos fuimos a aquella sala en el Comité Olímpico Mexicano, les puse un proyector y allí en la pantalla estaba plasmado el K2, la montaña más difícil de escalar según los profesionales y los expertos. Y allá arriba en el K2 puse una bandera. Esa bandera implicaba subir la cuesta de pasar del 76 del mundo en el ranking mundial a estar dentro del top 50. Algo que nadie jamás había logrado en tan poco tiempo, porque les puse un tiempo de 4 años para conseguir esa meta. Pasar del 76 del mundo a estar dentro del top 50 en menos de 4 años. Algo que era totalmente inalcanzable para muchos equipos. México no lo había logrado, ningún equipo lo había logrado y era un reto absolutamente retador para cada uno de nosotros. 3 años y medio más tarde, jugando en la final del Rugby Americas North en el Tapatío, en la Universidad Autónoma de México, conseguimos ganar la primera final, conseguimos romper la barrera del top 50, conseguimos llegar al top 50 del mundo justamente en la posición 48, conseguimos escalar unas 27, 28 posiciones en menos de 4 años, algo que ningún país del planeta Tierra ha logrado hasta ese momento. Hicimos historia por México. Fíjate que cada cual salió durante 3 años y medio con un propósito en sus cabezas. Cada cual tuvo, aparte de ese propósito colectivo, su propio propósito individual. Cómo yo ese propósito lo hago digerible. Imagínate, escalar una montaña requiere hacer muchas paraditas en ese trayecto hacia la cima. Hay que establecer muchos campamentos. Cada campamento requiere diferentes competencias individuales y diferentes competencias colectivas. En cada parada, que es nuestro plan de acción, tenemos que preguntarnos: ¿qué nos falta por lograr? ¿Qué no estamos siendo todavía? ¿Qué tenemos que aprender de manera conjunta? ¿Cómo podemos co-crear y diseñar metas? ¿Cómo podemos crecer, aprender de manera colectiva para poco a poco todos juntos llegar a esa meta? Y el camino fue maravilloso, fue duro, pero fue maravilloso. Cuando tenemos un gran propósito como equipo y a la vez de ese propósito emanan propósitos individuales, motivaciones individuales, puestas todas al servicio de la meta, al servicio de la organización y al servicio del equipo, surgen cosas maravillosas. Hicimos historia, lo seguimos haciendo y es justamente a lo que te invito a ti, a que como líder, primero, te propongas tú trabajar tu propósito. ¿Cuáles son tus talentos, tus virtudes? ¿Qué necesidad tiene tu equipo? ¿Qué necesidad tiene el mundo? Y con tus talentos, ¿cómo puedes servir a ese equipo?